venimos nuevamente a llevarnos conceptos en relación a la quiropraxia y también a responder algunas preguntas que han hecho los televidentes y que frecuentemente hacen los pacientes aquí en el consultorio. Gracias, Rodolfo, por recibirnos nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, acá estamos para contestar todas las preguntas que quieras hacerme. Vamos a retomar con los conceptos iniciales como para hacer una especie, va a refrescar conceptos si se quiere, y luego sí vamos a ir puntualmente con las preguntas. En líneas generales, ¿qué podemos decir que es la quiropraxia como para que nuestros televidentes puedan entenderla? Bien. Bueno, yo siempre hablando con la columna, siempre es mucho más fácil para que la gente pueda entender y viéndola también. Lo más importante es entender un poquito de la parte anatómica también de lo que es la columna vertebral, que esta es la columna que tenemos todos. Este hueso se llama occipital, el hueso que tenemos atrás de la nuca. Las 7 primeras vértebras son las cervicales, las 12 que siguen se llaman dorsales, toda la zona de la espalda. Las últimas 5 se llaman lumbares, este hueso se llama sacro y la columna termina en este huesito que se llama coxis. Todo esto es columna vertebral. Lo más importante es saber que por dentro de la columna vertebral va la médula espinal, de la cual salen los nervios que van a inervar todo nuestro cuerpo, lo cual llevan impulsos nerviosos que vienen desde el cerebro, ¿sí? Por distintos motivos, una vértebra se sale de su lugar con respecto a la vértebra que está por abajo, que está por arriba. Eso se llama una subluxación, ¿sí? Cuando una vértebra se sale de su lugar, se produce la subluxación. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a comprimir o empieza a apretar lo que es la raíz del nervio, ¿sí? Esto es algo muy sensible, al mínimo roce se empieza a inflamar, irritar, y a partir de ahí puede empezar un dolor o una inflamación. El objetivo principal de la quiropraxia es corregir la subluxación vertebral, o sea, volver la vértebra a su lugar para que la columna esté lo más alineada posible y lo principal de todo, que no haya ninguno de estos nervios pinzados o apretados. ¿Para qué? Para que todos los impulsos nerviosos que bajan del cerebro y van por la médula espinal puedan llegar a todo nuestro organismo a través de los nervios, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Siempre decimos esto: mientras mejor esté tu columna, tu organismo en general va a funcionar mejor, ¿sí? Los pacientes, yo les explico siempre lo mismo, todos vienen por un dolor, que les duele el cuello, les duele la espalda, les duele la cintura, pero lo más importante es mejorar la columna para que nuestro organismo funcione mejor, o sea, para que nuestra salud funcione mejor. Ese es el objetivo principal de la quiropraxia. Retomamos ese concepto que habíamos mencionado en el micro inicial, en el primero, y cuando usamos analógicamente la expresión la columna vertebral para referirnos a cualquier estructura o funcionamiento, siempre queremos decir con eso que es lo principal, y en el cuerpo es realmente así. Y bueno, retomamos entonces esta idea de decir que si tenemos nuestra columna vertebral en correcto funcionamiento, bien cuidada y atendida por un profesional, tenemos muchas más garantías de que nuestra salud en general se encuentre bien. Ahora voy a hacerte una pregunta que surgió luego del primer micro, y es un televidente que se comunicó y preguntó si se puede trabajar sobre hernias de disco, si te dedicas a eso o si la quiropraxia sirve para las hernias de disco. Bien, esas son preguntas siempre muy importantes y son la pregunta muy seguida de los pacientes. La mayoría de los pacientes que vienen acá, no digo todos, tienen hernia de disco, ¿sí? En distintos grados. Mucha gente no sabe que tiene hernia de disco y la tiene porque para diagnosticarla bien ya sea hay que hacer estudio, que poner una resonancia. A veces con una parte clínica se puede saber, pero por lo general para diagnosticarla bien tiene que hacer una resonancia. La hernia de disco, o sea, los discos intervertebrales son los que están entre medio de cada cuerpo vertebral, ¿sí? La función de esos discos es una almohadilla justamente para que no choquen que haga de sostén entre cada cuerpo vertebral y no roce hueso con hueso. Por distintos motivos, las paredes de disco se lesionan, ¿sí? Se va produciendo una lesión en la pared y se va haciendo como una pancita en el borde del disco que se llama, ahí se puede producir la hernia, ¿sí? La hernia es cuando se sale la parte de adentro del disco, se llama núcleo pulposo, esa ya es la hernia. Muchas veces hay un paso previo a la hernia que se llama una protrusión discal, ¿sí? Que se hace una pancita. Eso, para el ejemplo más clásico, es el alfajor de dulce de leche, cuando vos lo apretás y chorrea el dulce de leche por el costado. Bueno, la hernia de disco es eso, ¿sí? La quiropraxia no es que trate la hernia de disco. La quiropraxia, ¿qué hace? Se encarga de corregir la columna. La columna, siempre en buen estado, ayuda a que esa hernia de disco vuelva a su lugar, ayuda a que los síntomas cambien, que mejoren. Una hernia de disco que está muy comprometida, o sea, que está muy destruida, que se sale afuera, por lo general no tiene un tratamiento, eso ya es quirúrgico, ya se lo manejan los neurocirujanos. Pero cuando la columna está bien, la hernia de disco también los síntomas mejoran, ¿sí? Entonces me preguntan a mí siempre, ¿con quiropraxia se mejora? Ayuda.
ayuda cuando no tienen los pacientes hernia de disco. Mucho, acá la mayoría de los pacientes tienen hernia de disco que vienen, y ya te digo, un porcentaje alto no sabe que tienen hernia de disco. Tienen dolores que no son muy fuertes, lo tratan como una lumbalgia, y en realidad son hernia de disco. Pero bueno, ya para diagnosticarlo bien hay que hacer estudios un poquito más profundos. Pero si me preguntan, ¿la quiropraxia ayuda para la hernia de disco? Sí, ayuda. Bueno, vamos a otra pregunta que también surge de tu primer micro y tiene que ver con las mujeres en el estado de embarazo, que dentro de las complicaciones más normales y más frecuentes que hay son los dolores de columna por el cambio de justamente en la fisonomía. ¿Podés trabajar sobre embarazadas? ¿Es correcto o no? Sí, tengo muchas pacientes embarazadas que por ahí pueden estar mirando el micro. No está contraindicada la quiropraxia en las embarazadas en ningún mes, al contrario, les ayuda mucho. Hay muchos cambios a nivel en la parte de hueso, en la parte de la biomecánica de las embarazadas. La columna tiene que estar soportando mucho el peso del bebé, de la panza que tiene la señora hacia adelante. Se aumenta mucho las curvaturas normales de la columna, la parte de la lordosis lumbar. Se produce un cambio en la zona del sacro, en la zona pélvica. La quiropraxia está indicada en embarazadas, y mucho más para que después el parto sea mucho más natural también, ¿sí? Mientras mejor esté tu columna, mientras mejor esté toda la parte pélvica, que son los huesos que se mueven cuando se produce el parto, siempre el parto va a ser más natural y va a ser más fácil también para la mujer tener el bebé, ¿no? En un parto natural. Imagino que del mismo modo, una vez que la embarazada da a luz, también debe necesitar los días siguientes, debe ser también muy cooperativo y muy beneficioso en la recuperación también de cómo queda el cuerpo posteriormente al parto. Sí, también. Vos pensás que cuando nace el bebé, los canales acá del parto se abren los huesos del pubis, se dilata todo, esto está todo inflamado. El cuerpo de la mujer va produciendo un cambio durante los 9 meses prácticamente, se produce un cambio. Entonces lo mejor es justamente con quiropraxia reacomodar, volver las vértebras a su lugar, volver todo el estado de la pelvis, se llama, que es el sacro, junto con estos huesos ilíacos, a su lugar, y les ayuda mucho, sí. ¿Podés trabajar con pacientes que tengan osteoporosis, por ejemplo? Sí, también es muy común. Acá los pacientes que vienen, la mayoría o muchos tienen osteoporosis, tienen artrosis. No es una contraindicación, se tiene un poquito a veces más de cuidado, pero no es ninguna contraindicación absoluta, al contrario. Sobre todo en artrosis también, que es una de las preguntas también. La artrosis es un desgaste del cartílago, del cartílago óseo se llama, ¿sí? La vértebra, cuando está en su lugar, cuando está fuera de su lugar, o sea que hay una subluxación y tiene artrosis el paciente, eso va a producir todo un dolor y una inflamación en esa zona, ¿sí? Entonces yo la artrosis con la quiropraxia no te la voy a curar, pero sí que te voy a corregir la subluxación para que esa vértebra que tiene artrosis trabaje lo más normal posible dentro, por más que tenga artrosis, ¿no? Así que la diferencia está en tener una vértebra subluxada y con artrosis a tener una vértebra en su justa posición, o sea, en su posición normal, con artrosis. Siempre va a trabajar mejor cuando está en su lugar la vértebra. Si bien hoy por hoy hay una tendencia que es la de la prevención, el estilo de vida saludable, es como que la gente en general es más consciente de su cuerpo, de las maneras de tenerlo cuidado con anticipación. Generalmente somos hijos del rigor, tenemos que esperar a sentir dolor o que nos pase algo para poder acudir a un profesional de la salud. ¿Tenemos que venir acá solamente cuando tenemos dolor? Es otra de las preguntas que surge de tu primer micro. ¿Vengo a visitarte una vez que alguna parte de mi columna me esté afectando? Sí, esa también es una pregunta muy buena que la repiten la mayoría de los pacientes. La primera cita, por lo general, que vienen acá al consultorio es por dolor, ¿sí? La mayoría de las veces siempre traen un dolor, es el motivo de la visita. Después se le explica que justamente lo mejor es el paciente que viene sin dolor, ¿sí? Porque cuando vos venís con dolor, justamente es porque ya tenés inflamado, ya tenés irritado, ya tenés todo un desequilibrio, un desbalance muscular y a nivel de la columna, que es lo que te genera el dolor. Entonces una vez que pasan las sesiones, que se hace el plan que uno tiene que venir y uno está sin dolor y pasa un determinado tiempo, hay que hacerse una sesión que se llama de mantenimiento, ¿sí? No es necesario esperar, no vengo más hasta que me duela, no, lo ideal es justamente venir cuando no te duele, ¿sí? No son los muchos, pero el que entiende realmente lo que uno le explica, cumple y hace eso, venir justamente cuando no te duele. Eso es lo mejor para trabajar una columna cuando estás sin dolor. Y la subluxación en un primer estadio se produce y a veces no te da síntomas, ¿sí? O sea, vos no sentís nada y la vértebra está subluxada. Por eso los pacientes hay que chequearlos, hay que ajustarlos, hay que acomodar la vértebra por más que no tenga dolor.
Bueno, vamos a hablar de otras afecciones que también son comunes. La mayoría de las personas siempre estamos quejándonos, en algún momento al menos, de los mareos o de los dolores de cabeza. Es como que está dentro de las cosas más habituales que suelen sucedernos si hablamos de incomodidades o de molestias. ¿Se puede solucionar los mareos o los dolores de cabeza a través de la quiropraxia? Bien. Siempre hay que diferenciar bien lo que es mareo, lo que es vértigo, porque mucha gente viene con vértigo y con mareo. Sí, yo le explico siempre lo mismo, ¿no? En la mayoría de los mareos, acá tenemos una arteria que cruza por un agujero de conjunción de todas las cervicales, que es encargada, una de las arterias que es encargada de llevar sangre al cerebro. La sangre lleva oxígeno. Cuando hay una subluxación a nivel cervical, que una vértebra se corre de su lugar y comprime esa arteria, el torrente sanguíneo ya disminuye, o sea, el oxígeno que tiene que llegar al cerebro disminuye un poco. Eso te puede traer mareo, te puede traer náuseas, te puede traer dolor de cabeza, todo eso, ¿no? Entonces, corrigiendo la vértebra que está fuera de lugar en la zona cervical, y esto va a trabajar normalmente, el flujo sanguíneo de esa arteria trabaja normalmente, por lo general, si ese es el origen del problema, mejora mucho el síntoma, ¿sí? Y hay que diferenciar siempre el mareo y el vértigo, ¿sí? El vértigo es otra cosa. El vértigo que viene también gente con problemas de vértigo, eso ya es otra cosa, porque puede venir del oído, del oído interno, ¿sí? Dicho todo esto, podemos contarle a la gente que hablamos en líneas generales de los beneficios de la quiropraxia y también de afecciones que vos tratás desde el consultorio. Hay mucho más para hablar, por suerte vamos a tenerte una vez por mes para que nos puedas evacuar todas estas dudas. La gente tiene la posibilidad de preguntar y hay una cuestión que surge luego de decir todo esto, que es la parte buena. Las personas pueden llegar a tener dudas en relación de soluciona alguna afección, pero tal vez me genera algún dolor con este tratamiento. ¿La quiropraxia genera dolor o no? El tratamiento en sí no es doloroso, no produce ningún dolor. El ajuste es una presión mínima, una presión justa, necesaria, que se mueve apenas la vértebra, no genera dolor. Hay pacientes que vienen con mucho dolor, a veces hay que apretar una zona donde puede estar inflamada y puede generar un poquito de dolor, pero en general la quiropraxia no produce ningún dolor. Bueno, dicho todo esto, yo puedo decirles que sería práctico y conveniente que ya empiecen a reservar un turno con vos. No trabajás solamente en Crespo, estás trabajando en otros puntos de la provincia y bueno, vamos a decirle a la gente entonces cómo pueden comunicarse y cómo pueden ya venir a tomar sus sesiones de quiropraxia. Bien, en Crespo estoy prácticamente todos los días, sino que atiendo también en Villaguay, atiendo en Lucas González y en Ramírez, ¿sí? Los teléfonos, más que nada, llamen acá y acá se le van a comunicar. El teléfono de acá es el 4078-292 y con la característica 343 si es en una zona más lejana, ¿no? Y si no, mi celular, que es el 156-204-378. Que me llamen a mí, llamen al fijo y ahí se les pasan los teléfonos si son de otra zona que no sean de Crespo, ¿no? Bueno, Rodolfo, gracias por este micro de salud y nos vemos el mes que viene nuevamente. Muchas gracias, Ana, por venir y bueno, saludos para todos.